Personaje que a mí tantas alegrías me trajo y que fue la novela que me abrió las puertas a... Creo que todos los seres humanos, no hay nadie que pueda decir tengo una vida absolutamente feliz de principio a fin. Claro. ¿Qué fue lo que arruinó la vida de Andrea del Boca? ¿Qué oscuros secretos esconde una de las actrices más queridas de Argentina? En este video no solo descubrirás el éxito arrollador de una niña prodigio que conquistó toda América Latina, también escucharás, de su propia voz, confesiones estremecedoras sobre traiciones, caídas, y el triste final que jamás imaginó vivir. Andrea del Boca rompió el silencio, y lo que dijo, dejó a todos en shock. Prepárate para conocer la historia completa y sin censura de una estrella que lo tuvo todo, y que poco a poco, vio su mundo desmoronarse. A veces me preguntan cuál fue el momento exacto en el que sentí que mi vida dejó de ser mía, y quizás fue en Nueva York, cuando decidí escaparme del ruido para estudiar actuación. Estaba agotada de ser Andrea del Boca, la estrella, y solo quería ser una mujer más. En 1982 hice 100 días de Anna con Silvestre, y fue ahí cuando entendí lo compleja que podía ser la fama. Me fui de Argentina para respirar, pero el destino tenía otros planes. Volví en el 87 para protagonizar Estrellita Mía con Ricardo Darín, y no paré más, grabé discos, protagonizaba una novela tras otra. Celeste en el 91 fue un antes y un después, hablábamos de VIH, homosexualidad, temas tabú. Éramos valientes. Y yo, sin darme cuenta, me estaba rompiendo por dentro. En 1993 acepté el papel más fuerte de mi vida, una prostituta lesbiana alcohólica en Funes, un gran amor. Fue crudo. Fue real. Y muchos no lo entendieron. Me juzgaron. Pero esa era yo tratando de gritar algo que nadie quería escuchar. Después vinieron más éxitos como Perla Negra o Zíngara, incluso presté mi voz para los temas musicales. Pero en cada historia que interpretaba, iba dejando pedacitos de mí. Porque nadie veía que detrás de esas heroínas perfectas había una mujer cansada, traicionada, usada. Yo amaba actuar. Pero llegó un punto donde ya no sabía quién era, la actriz, la mujer, la madre, la hija, y nadie se preguntaba cómo estaba yo. En 2011, se puso en la piel de nada menos que Eva Perón. No era solo un papel, era una declaración. Eva y Victoria enfrentaba a dos mujeres poderosas en escena, y Andrea brillaba con una fuerza que muchos creyeron perdida. La gira fue un éxito, pero lo más impactante vino después. Ese mismo año, lanzó una serie propia, Tiempo de Pensar. Ella no solo actuó, escribió, produjo y se metió de lleno en los rincones más oscuros de la violencia de género. Fue valiente, demasiado valiente para algunos. La serie incomodó, golpeó, expuso verdades. Y luego llegó Esa Mujer, entre 2013 y 2014. Una telenovela que ella también controló desde adentro. El reconocimiento llegó con una nominación al Martín Fierro, pero lo que nadie sabía era lo que venía detrás del telón. Yo no entro en ese tipo de polémica. Yo respeto... Decirte algo muy grave. ¿Qué pasa? Que no te casaste con quien creías. En 2016, estalla el escándalo. Andrea es acusada de recibir 36 millones de pesos del Estado para producir su próxima novela Mamá Corazón. El país entero reaccionó como una jauría. Titulares explosivos, insultos, persecución mediática. La serie nunca vio la luz. Y Andrea desapareció del centro de la escena. Pasaron los años, y en 2019 volvió a hacer temblar las tablas del teatro con Brujas, rodeada de un elenco imponente. Aplausos, críticas excelentes. Pero para Andrea, ya nada era igual. La herida mediática seguía abierta. Y mientras el público la aplaudía, pocos conocían el peso real de su historia personal. Su infancia marcada por cámaras y contratos. Su madre, bailarina. Su padre, director. Su hermano, médico en Estados Unidos. Su hermana, diseñadora. Todos brillando en sus mundos, pero Andrea cargando con el suyo. En lo sentimental, su vida fue igual de turbulenta. A los 17 años cayó en los brazos del cantante Silvestre, 12 años mayor y casado, con una esposa embarazada. La polémica fue brutal. Nadie podía creerlo. Pero ahí estaba ella, atrapada en una historia que parecía escrita para una novela y que era su vida real. Después vinieron otras parejas, un director de cine, un gurú de la política internacional, un empresario. Pero fue en el año 2000 cuando su historia dio un giro inesperado. Quedó embarazada de su única hija, Ana Chiara.
Una maternidad que enfrentó sola, en medio del ruido, las críticas y las cámaras. Este capítulo nunca lo conté, y quiero que lo escuchen ahora. Cuando explotó el escándalo por Mamá Corazón, dijeron que yo me quedé con millones, que jugué con el Estado. Pero nunca les conté lo que pasó en esa indagatoria. Dicen que mi productora cobró 25 millones de pesos por una novela que no se emitió. Y yo, me sentí traicionada por quienes decían confiar en mí. Me senté frente al juez y no respondí preguntas. Entregué un escrito. Y ahí declaré algo que nunca salió en titulares, nunca me pidieron un peso de coima, nadie me exigió un retorno. Lo único que quise fue honrar mi legado, trabajar, producir. Fue entonces cuando me di cuenta, estaba siendo convertida en el chivo expiatorio de una trama política que me superaba. Y luego vino la otra bomba, mucho más personal. Me acusó de arruinar su imagen, pero lo que pasó de fondo fue brutal, yo estaba defendiendo a mi hija, su acusación, su verdad. Me tiraron todo ese arsenal judicial, juicio, denuncias, amenazas. Me dijeron, eso nunca se pagará, no podrás vivir tranquila. Pero les aseguro, no fue la plata lo que me quebró. Fue ver cómo algunos usan la justicia para silenciarte, para encubrir secretos mucho más grandes. Alguien decía que, nos tienen amordazadas, a mí y a Ana. No pude evitar sentirlo en cada mirada fría que giraba tras bambalinas. Y comprendí que, en esa guerra, ya no peleaba sola. Y aún así, elegí hablar. Porque mi conciencia está tranquila, pero mi voz seguía atascada de miedo. El juicio comenzó. 8 años después, pero por fin es real. Recuerdo ese 6 de marzo de 2025, entré al Zoom del Tribunal Oral Federal número 7 y vi a mi nombre junto al de Julio Devido, otros 10 imputados, pero yo era la única privada. Me temblaban las manos, pero respiré hondo. Iba a contar mi verdad. Cuando el presidente del tribunal se quedó sin luz, pensé que era una señal. Un suspenso macabro. Se suspendió y la audiencia seguirá todos los jueves, hasta octubre. Entonces declaré, soy la única que solicitó que el juicio arranque cuanto antes. No me escondí, quiero que esto se aclare. Sentí que, por primera vez, podía ponerle luz a mi nombre. También expuse que mi rol fue cumplir contratos, entregar material audiovisual. No edité, no distribuí, no lucré. Quien debía exhibirlo era el Banco de Contenido Audiovisual de la UNSAM. Hay casi 100 testigos, actores, técnicos, exfuncionarios. Todos declararán por Zoom. Imagínate mi hija, mi equipo, mis colegas, desfilarán para contar la verdad detrás de cada factura, cada convenio. Mi abogado me aseguró que las pericias contables de la Corte Suprema dan cuenta de que todo fue entregado y auditado correctamente. Nos apoyamos en contratos, recibos, informes bancarios, nada fue ocultado. No te voy a mentir, hubo días en que no me podía levantar de la cama. Cuando empezó el juicio, pensé que me iba a liberar. Pero lo que encontré fue un dolor que venía acumulando hace décadas. No solo me juzgaron por un proyecto, me juzgaron por ser mujer, por ser actriz, por no quedarme callada. Pasé años sintiendo vergüenza por algo que no hice. Vi cómo los medios me destrozaban, cómo la industria me cerraba las puertas, cómo me convertían en una caricatura de mí misma. Dejé de salir, dejé de confiar. Hasta dejé de actuar, porque sentía que nadie quería verme ya. Mi hija me preguntaba por qué lloraba en silencio por las noches. ¿Cómo le explicas a una hija que el país que te aplaudió de niña ahora te señala como ladrona? Pero este juicio, aunque duro, me devolvió una parte de mí. Me dio la posibilidad de hablar sin filtros. De defender mi nombre, mi carrera, mi verdad. Yo no soy perfecta, cometí errores, sí, pero nunca robé, nunca mentí, nunca me aproveché de nadie. Y si esto es lo último que el público escucha de mí, que sea eso, la historia completa. No la versión manipulada, no el titular barato. Quiero que me recuerden como alguien que luchó hasta el final. Aunque me rompieran el alma en el proceso. ¿Sabes lo que es que te crucifiquen por hacer lo que hizo toda una industria? Que te acusen de ladrona, cuando lo único que hice fue trabajar y cumplir contratos. Durante años me llamaron, la nena mimada del Estado. Me dijeron que me llené los bolsillos con plata pública. ¿Sabes qué no dijeron? Que entregué todo el material, que fue auditado, que nunca me pidieron una coima. Jamás. Pero eso no vende, ¿no? Me destruyeron públicamente. Y nadie se preguntó si estaba bien, si mi hija estaba bien. Me juzgaron antes de que hablara. Me cancelaron sin derecho a réplica. ¿Dónde están ahora todos los que tiraron piedras?
¿Quién va a limpiar mi nombre? Lo de Silvestre fue un escándalo, lo sé. Era menor, él era casado, su mujer estaba embarazada. ¿Crees que yo salí ganando algo? No, salí marcada. Y todos esos hombres que hicieron cosas peores, siguen trabajando felices. ¿Querés polémica? Acá va, la industria te usa mientras servís. Cuando molestás, te sacan. Y si sos mujer, peor. No podés ser frágil, ni tener carácter. Te quieren callada, linda, obediente. Y yo no encajo ahí hace mucho. Yo no soy una santa, pero tampoco soy la villana que quisieron inventar. Soy una mujer que sobrevivió a los aplausos, al abuso de poder, a los titulares crueles, y a una soledad que no se ve desde afuera. Si hablar es pecado, entonces sí, que me condenen por eso. Y así, con el corazón hecho pedazos, Andrea del Boca enfrentó el capítulo más oscuro de su vida, ver a su propia hija romper el silencio y señalar al padre como su agresor. Una confesión que no solo conmocionó al país, sino que destrozó emocionalmente a Andrea, quien terminó con convulsiones y sin poder dormir durante días. Pero incluso desde esa oscuridad, volvió a ponerse de pie. Ahora te pregunto a vos, ¿crees que Andrea fue víctima de un sistema cruel o hay cosas que todavía no ha contado? Queremos leerte. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con lo que confesó? ¿Cambió tu forma de verla? Si te impactó esta historia real y cruda, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en el próximo video, donde seguiremos revelando las verdades ocultas de las grandes figuras del espectáculo. Gracias por mirar, y recordá, detrás de cada estrella, hay una historia que casi nadie se atreve a contar.